Sí, se ve Sí, bien. doctora. Se ve bien. Bueno, está. Vamos a comenzar con un tema muy importante en lo que atañe a lo que es la edad pediátrica. Vamos a ver en qué rango etario, en qué edad de niños es más frecuente y las causas, porque este tipo de accidentes o de lesiones, vamos a decir, mejor dicho, em, nos llegan frecuentemente en las urgencias. Entonces, el traumatismo craneoencefálico en pediatría es una entidad muy importante y que debemos saber manejarlas de acuerdo a una clasificación que vamos a ir observando con el correr de las diapositivas. Entonces, acá un poquitito el índice, vamos a hablar sobre la epidemiología, como les dije, el concepto, el manejo inicial, la clasificación, el manejo. Vamos a clasificar el traumatismo craneoencefálico en un traumatismo leve, moderado, grave. De acuerdo a eso también vamos a ir viendo qué medidas vamos a tomar. El pronóstico y una discusión. Entonces, la epidemiología, la mayor causa de muerte por trauma a nivel mundial, se le reconoce al traumatismo craneoencefálico como una causa importante de muerte a nivel mundial. Esto es sin entrar exclusivamente en la edad pediátrica, es en general. 579 muertes aproximadamente por 100.000 personas por año. Y en la infancia corresponde al 25 al 30% de las muertes de origen traumático. La incidencia anual en los niños es de 2 a 3 niños por 1000. Las causas más frecuentes según la edad es en lactantes, generalmente son las caídas o pueden ser los maltratos, que es el síndrome del niño sacudido, el shaking baby. En la edad preescolar son los accidentes en bicicleta, los atropellos o las caídas también. Y en los adolescentes, frecuentemente, ¿verdad? Son los deportivos, accidentes deportivos o accidentes de tránsito, por sobre todo la pandemia, diría yo, de los accidentes de moto en la edad adolescente. La incidencia más alta se está viendo en países en vías de desarrollo y predomina más en el sexo masculino. La mayor incidencia entre 15 y 14 años y generalmente adolescentes entre 12 a 16 años es el mayor rango etario. Causa más frecuente de discapacidad física y mental, porque esta lesión física, o sea, este ente que es un traumatismo craneoencefálico, como yo siempre explico, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es nuestra computadora y es el que gobierna todo lo que es la psiquis y gobierna también la parte física, entonces es realmente la causa más frecuente de discapacidad, tanto física como mental. Y se estima que para el 2030 supera otras causas en muerte y discapacidad, y esto impacta en el sistema de salud debido a los tratamientos costosos y al mantenimiento de estos pacientes que generan altos costos, porque hay muchos que ya no tienen capacidades como para manejarse por sí solos y dependen de otras personas. Entonces, para entrar un poquitito en lo que es el concepto del traumatismo craneoencefálico, primero tenemos que saber de que el cráneo, o sea, la cabeza en sí, la parte de la cabeza en sí está compuesta por tres partes. Uno es el cuero cabelludo, que es tejido celular subcutáneo, que puede sufrir también lesiones. Debajo del cuero cabelludo se encuentra el cráneo, que es el hueso, que también puede sufrir lesiones, fracturas, hundimientos. Y más internamente se encuentra el cerebro o encéfalo, que es, como yo les digo, la computadora de todo nuestro organismo. Entonces, donde nosotros tenemos funciones cognitivas, motoras, ¿verdad? Entonces, estas tres partes son las que pueden verse afectadas o lesionadas en un traumatismo craneoencefálico. Es una causa no degenerativa, está causada por una fuerza externa que disminuye o altera el estado de conciencia. El manejo inicial. Entonces, nos llega a nosotros un niño en la urgencia con un antecedente de un traumatismo craneoencefálico.
Lo primero que nosotros hacemos siempre como médicos de urgencias, el que hace atención en la urgencia, lo primero que tiene que hacer, no importa qué es lo que motivó llevar a ese niño a la urgencias, es el ABCDE en este caso, ¿verdad? Entonces, siempre la evaluación primaria, la reanimación y la estabilización, no importando cuál fue la causa por la cual llegó ese niño a la urgencias. Entonces, en el A es controlar si la vía aérea está permeable o no permeable y estabilizar la columna cervical. En la B es ver si es que hay buena expansión torácica, hay respiraciones y si hay buena ventilación. En la C es la circulación, si nosotros vemos hemorragias que podemos comprimir, hemorragias en alguna zona del cuerpo o en la cabeza misma, es comprimir las hemorragias. Colocar siempre 2 vías periféricas gruesas en lo posible y ahí poder tener la posibilidad de realizar expansiones. La D es la condición neurológica, es saber si el paciente está consciente, inconsciente, lúcido, obnubilado o está en coma, ¿sí? Es un examen rápido. Y el examen físico básico, que es solamente ver si hay amputaciones, falta algún miembro, si hay deformidades de miembros, que son las fracturas, si hay heridas en el tronco, si hay evisceraciones o lesiones en el abdomen, si hay empalamiento. El empalamiento son objetos que están metidos dentro del cuerpo, como ser lanzas o algún cuchillo. Eso puede ser asociado también a lo que es el traumatismo craneoencefálico. Entonces, siempre revisar, no solamente en lo que es traumatismo craneoencefálico, sino la atención básica en las urgencias en todo niño que llega en estado grave es el ABCDE. Es una valoración primaria para toda entidad. Una vez que nosotros nos centremos en lo que es el tema, que es el traumatismo craneoencefálico, lo que nosotros tenemos que evaluar es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es la que a nosotros nos va a ayudar a clasificar el traumatismo craneoencefálico. La escala de Glasgow nos facilita dar un puntaje y evaluar si es que es un traumatismo craneoencefálico leve, se va a manejar de esta forma. Traumatismo craneoencefálico moderado se va a manejar de esta forma y uno grave de esta otra forma. Entonces, es una evaluación de una respuesta ocular que consta de 4 puntos, una respuesta verbal que consta de 5 puntos y una respuesta motora que consta de 6 puntos. Ahí hay una tablita en donde dice todos los puntajes para cada respuesta. Lo otro que tenemos que mirar siempre también en un paciente con traumatismo de cráneo son las pupilas. Las pupilas normales miden aproximadamente 2 milímetros de diámetro y son iguales. Nosotros siempre cuando describimos son pupilas iguales centrales y reactivas a la luz, de 2 milímetros de diámetro. Por supuesto no vamos a estar midiendo con una regla los 2 milímetros, pero más o menos nosotros tenemos la idea de cómo es una pupila normal. Es una pupila prácticamente intermedia, como nosotros describimos siempre en el examen neurológico de las historias clínicas. La miosis es una pupila puntiforme. Nos puede hablar de intoxicaciones asociadas al traumatismo de cráneo. La midriasis nos puede hablar también de intoxicaciones o de hipoxia, que es la falta de oxígeno asociada al traumatismo de cráneo, o también de lesiones cerebrales severas, y la anisocoria, que es la diferencia pupilar, una pupila más grande que la otra, una más dilatada, la otra más puntiforme. Esa también nos indica de que hay una lesión a nivel encefálico. La escala de Glasgow es importante nosotros que somos pediatras, de que existe una escala de Glasgow que es modificada para lactantes. Porque al lactante vos no le vas a estar diciendo dónde vivís, cuántos años tenés. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. No es que si es que es chiquitito vas a poner escala de Glasgow no valorable. O sea, la escala de Glasgow siempre es valorable. Lo que sí se puede poner como paréntesis o algo es con efectos de sedante, postconvulsión o
alguna otra sustancia que esté afectando tu escala de Glasgow. Pero la escala de Glasgow se debe realizar. Cuando llega el paciente, cuando se le estabiliza, se le evalúa qué escala de Glasgow tiene. Entonces acá habíamos hablado de las pupilas. Este es un poquitito más, vamos a decir, más fino, ¿verdad? Porque también el tipo de pupila que nosotros podamos encontrar también nos podría direccionar hacia qué lugar está la lesión cerebral. Entonces, las alteraciones pupilares, cuando son muy mióticas la pupila, habla de una lesión diencefálica. Si son medias y A reactivas, nos habla de una lesión a nivel mesencefálico. Si son puntiformes reactivas en la protuberancia, si son midriasis unilateral a reactiva, puede ser lesión del tercer par, que es una lesión periférica nada más. Midriasis bilateral a reactiva, te habla también de una lesión del mesencéfalo. Y miótica unilateral reactiva, lesiones en hipotálamo. Y acá podemos ver también las zonas en donde el cerebro pueden herniarse y nosotros tenemos que estar atentos de estas alteraciones pupilares que nos hablan o nos reflejan una lesión a nivel encefálico. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en lo que es la clasificación de los traumatismos cráneoencefálicos que nos pueden llegar a la urgencia. Entonces, como habíamos dicho, nosotros vamos a basarnos en la escala de Glasgow que habla de la apertura ocular, de la respuesta verbal y de la respuesta motora en el paciente. Entonces, un traumatismo craneoencefálico leve vamos a clasificar con un puntaje de 13 a 15, el moderado de 9 a 12 y el grave de 3 a 8. Y acá, como muestra la figura, cualquier señal de una lesión en la cabeza, ¿sí? Entonces, habla de un traumatismo, de un potencial traumatismo cráneoencefálico más grave o más severo. No solamente, o sea, nosotros vemos a la lactoscopía, así como en esta figura, heridas de cuero cabelludo, puede haber una fractura oculta debajo de eso porque está el hueso del cráneo, ¿sí? O fracturas también, hundimientos a nivel del cuero cabelludo, que pueden hablar de fractura hundimiento a nivel del cráneo, y también en la profundidad, de acuerdo al traumatismo craneoencefálico, también en la profundidad a nivel encefálico podemos encontrar otras lesiones. Entonces, ¿cuáles serían las características del traumatismo de cráneo leve? Nosotros manejaríamos un Glasgow entre 13 y 15. El mecanismo del trauma, siempre debemos preguntar al familiar que lleva al niño a las urgencias, ¿cuál fue el mecanismo del trauma? Si fue un mecanismo de trauma de bajo impacto, no hubo pérdida del conocimiento, el niño no convulsionó, no tiene focalidad neurológica, quiere decir que mueve todos los miembros, no tiene ninguna parálisis facial, no hay deformidades óseas, hay que palpar el cuero cabelludo, como les digo, debajo del cuero cabelludo pueden haber hundimientos craneales, entonces hay que palpar. Y solamente el niño se queja de cefalea o está medio atontado, pero la mamá le ve así como medio cansadito, pero está bien. Y solamente se observan lesiones en cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo nosotros manejaríamos este traumatismo cráneo leve? Se le dejaría al niño en observación durante 6 horas en las urgencias, con los signos, por supuesto, monitorizados y viendo de que no haya ningún empeoramiento durante esas 6 horas en las urgencias. Generalmente a los lactantes, que son niños pequeños, se les dejaría durante 24 horas en observación. ¿Por qué a los lactantes se les deja más tiempo? Bueno, como ocurre también en otras enfermedades, también en los accidentes o traumatismo craneoencefálico, la cabeza del lactante es muy expansible. Acuérdense que ellos tienen fontanelas abiertas, las lesiones o colecciones de sangre a nivel vamos a decir, hemorragias subdurales o epidurales, pueden tardar más tiempo en producir efecto por las fontanelas abiertas, ¿sí? Porque eso actúa como una descompresión del cráneo. A veces los lactantes deben quedarse más tiempo también
porque hay que controlar si toleran la alimentación, si no vomitan. Son niños pequeños que son fácilmente descompensables, entonces deben tener un poquitito más de cuidado, por más de que haya sido un traumatismo de cráneo leve. Los primeros auxilios que siempre se deben realizar, suturas, analgésicos. En este caso, no es, se evaluará realmente según cada caso, pero no es necesaria una tomografía de cráneo, porque ya les dije las características. Es un niño que se golpeó, que tiene un chichón o que tiene una herida en cuero cabelludo, pero que no tiene ningún signo de alarma, ni convulsión, ni focalización, no vomitó. Entonces, aparentemente fue un golpe banal. Alta, o sea, se le da el alta en 6 horas o en 24 horas, con los signos de alarma siempre y con analgésico. Hay que calmar el dolor. El traumatismo craneoencefálico moderado. Bueno, en este tipo de grado de traumatismo de cráneo, ya hablamos de un Glasgow de 9/12. El mecanismo ya es de moderado impacto, o sea, tiene mucho más potencia como para producir más lesiones a nivel craneal. Ya hay pérdida de conocimiento, incluso pudo haber convulsionado el paciente, pudo haber tenido vómitos, o los padres te dicen que el niño está mucho más dormido de lo normal, o está mucho más irritable de lo normal, o es poco consolable por los padres, o tiene una actitud anormal. Ellos no le ven como siempre a su hijo. Entonces, en este caso, sí, en este caso el paciente se interna, se realiza el ABCDE, o sea, vía aérea, ventilación, circulación, se le hace el examen neurológico, se le expone todo el cuerpito, se le ve si no hay otra lesión asociada. Se le realizan los primeros auxilios, que es la sutura analgésicos, y sí ya se realiza una tomografía de cráneo simple, porque en este caso sí nosotros tenemos signos de alarma. Con la tomografía ya es evaluado por neurocirugía. Y las medidas generales mientras esperamos la evaluación de neurocirugía es cabecera elevada, mantener en línea media la cabeza, oxígeno a bajo flujo por una cánula nasal a 1 o 2 litros por minuto como apoyo, se le deja en ayuno enteral, se le pone una hidratación, se le deja analgésicos, de acuerdo al hallazgo tomográfico se le agrega anticonvulsivantes. Generalmente los traumatismos de cráneo y que es de fácil acceso, el costo también es bastante bajo, se suele usar la difenilidantoína. Pero también se está preconizando usar el levetiracetam por la estabilidad de la membrana neuronal que produce. Las lesiones más frecuentes que solemos encontrar en un traumatismo de cráneo moderado son hematomas epidurales, que ya producen un poquitito de efecto de masa, hematomas subdurales, muchas veces pueden ser lineales, que no produzcan efecto de masa, pero son para observación. Ambas lesiones el epidural es vamos a decir, está extradural, pero el hematoma subdural está entre la dura madre y el encéfalo. En cambio, el epidural, ahí yo les voy a mostrar el dibujito, cómo van a estar diferenciando. El epidural es fuera de la dura madre, entre el hueso y la dura madre. Y después también existen contusiones intraparenquimatosas pequeñas que no producen mucho efecto, pero sí ya dejaron la lesión a nivel encefálico. Hay algunas que son operables y hay otras que no, que quedan expectantes nada más. Y ahí, como les puse, generalmente según el hallazgo tomográfico, van a neurocirugía. Posterior a la neurocirugía, como es una intervención del encéfalo, es una intervención neuroquirúrgica, de acuerdo a cómo fue el proceso de toda la evolución del paciente. Entonces, posterior a la neurocirugía ingresa a terapia para monitorización. Y acá está cómo nosotros vamos a ir diferenciando los tipos de hematomas o lesiones a nivel encefálico. El hematoma epidural, como les había dicho, es por afuera de la dura madre, entonces tiene una pancita, ¿sí? Una pancita que se forma hacia el cerebro.
esto es un sangrado arterial. Entonces, generalmente son de tamaño importante. Hay veces que también pueden ser epidurales de tamaño pequeño, donde si es que no producen ningún efecto de masa, eso es que no hay ninguna compresión del cerebro, entonces no se tocan y se van evolucionando de acuerdo a cómo vaya. Pero la mayoría de las veces los hematomas epidurales, como son sangrado arterial, entonces son de importante tamaño, producen un efecto de masa y mucha sintomatología, por sobre todo cefalea y vómitos. Los hematomas subdurales, como les dije, es entre la dura madre y el encéfalo. Entonces, como el encéfalo es compresible, vamos a decir, la forma del hematoma es lineal. Se va metiendo entre las circunvoluciones, entonces no tiene pancita. Esa es la diferencia entre el hematoma subdural y el epidural. El epidural tiene una pancita porque la dura madre le da esa resistencia para formar la pancita. En cambio, el subdural, que está debajo de la dura madre, infiltra el hematoma las circunvoluciones cerebrales. Y este sangrado es mucho más lento porque es venoso, es de una lesión de vena, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, hay una contusión intracerebral, que es intraparenquimatosa, como nosotros le decimos, ¿sí? Entonces es como un golpe, vamos a decir, como hablando mal y pronto, como un moretón, se ve como un moretoncito acá a nivel del encéfalo. A veces vamos a ver una clasificación, que es la clasificación de Marshall, que es la que nos va a decir el tamaño del hematoma intraparenquimatoso evacuable y no evacuable, o sea, el que va a cirugía y el que no va a cirugía. Eso más adelante vamos a ver lo que es traumatismo craneoencefálico grave. Bueno, y acá entramos en el traumatismo craneoencefálico grave. El traumatismo craneoencefálico grave, entonces nosotros vamos a catalogar en una clasificación de un Glasgow de 3 a 8. Siempre nuestro Glasgow es nuestra forma de clasificar los traumatismos de cráneo grave. Acá la misma cosa, siempre comenzamos, como les digo, no me voy a cansar de repetir, con el A, B, C, D, E. Estabilizar la columna cervical. Acá ya en el A, que es vía aérea, con un Glasgow de 8, el paciente se intuba. No voy a pensar. Glasgow de 8, el paciente se intuba y se asegura la vía aérea. ¿Por qué? Porque con un Glasgow de 8, el paciente pierde el reflejo tusígeno, el paciente puede vomitar y puede broncoaspirar, y ahí ya nos complicamos con una broncoaspiración, con una neumonía por broncoaspiración, aparte ya de su lesión craneoencefálica. Entonces, Glasgow de 8, se intuba el paciente para asegurar la vía aérea. Una vez que uno intubó, tiene que ver auscultar si hay entrada simétrica en los pulmones, si hay con cada bolseo hay buena expansión torácica, entonces eso es la B, ventilación, ¿sí? La C sería la circulación, entonces vamos a asegurar 2 vías periféricas. Acá no me tengo que desesperar yo por poner una vía central en la urgencia. Un paciente grave en donde yo tengo que estabilizarlo. 2 vías periféricas gruesas. No puedo colocar una vía periférica, hago una intraósea en un hueso largo, en la tibia. ¿Dónde? En la tibia. Entonces, 2 vías periféricas, ¿para qué? Para estabilizar la hemodinamia. Debemos evitar la hipotensión en las primeras horas del traumatismo craneoencefálico, porque eso es una lesión secundaria que puede ocurrir posterior a lo que es un traumatismo. Existen lesiones primarias y existen lesiones secundarias. Las lesiones primarias son las que se producen por el golpe mismo, o sea, en el accidente mismo. Me iba en la moto, me caí en la moto, me golpeé la cabeza por el pavimento. Esa es todas las lesiones que ocurren por ese golpe. Epidurales, hematomas epidurales, hematomas subdurales, hematomas intraparenquimatosos, hemorragias intraventriculares. Todo lo que ocurre por ese golpe que yo tuve, esas son lesiones primarias. Fracturas de cráneo, fracturas del cuero cabelludo, hematoma subgaleal, que es el hematoma debajo del cuero cabelludo, todo eso es lesión primaria. Lesión secundaria, lastimosamente, es por la mala realización del ABCDE, por la falta de estabilización del paciente
nosotros producimos lesiones secundarias que complican la evolución y el pronóstico del paciente con un traumatismo craneoencefálico grave. Entonces, acá tenemos una de las lesiones secundarias son las isquemias que pueden ocurrir por hipotensión sostenida. Entonces, siempre en la circulación, colocar 2 vías periféricas, estabilizar la hemodinamia, realizar expansiones, si es que se necesita, porque hay hemorragia abundante o el paciente viene pálido, transfundir hemoderivados, si es que se necesita, ahí está la fórmula que nosotros debemos manejar. La presión arterial sistólica nomás yo necesito para manejarme en lo que es una urgencia. La presión arterial sistólica en el percentil 5, debo llegar a eso para considerar de que yo estoy previniendo la hipotensión. Después, cuando se le asista, se le pongan condiciones, mejorará esa presión, pero por lo menos en el percentil 5 tengo que lograr estabilizar al paciente para evitar... entonces, si necesitamos, vamos a tener que usar vasopresores como la dopamina. Si nosotros tenemos vías periféricas, podemos usar dopamina, podemos usar adrenalina, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros vamos reanimando las urgencias al paciente. Controlar siempre las pupilas. Acuérdense lo que habíamos hablado al principio de las pupilas. Las pupilas van a ser el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. El cambio pupilar nos va a estar alertando de que nuestro paciente está teniendo una lesión cerebral, ya sea grave, que puede ser midriasis bilateral, en donde el paciente ya tiene una lesión cerebral severa, posiblemente irreversible, si nos actúa rápido, o anisocoria, que a nosotros nos habla de una diferencia pupilar, una pupila dilatada, la otra pupila con un diámetro más pequeñito, puede ser intermedio, puede ser miótica inclusive, pero hay una diferencia pupilar entre ambas pupilas y nos está hablando eso de que hay un riesgo de enclavamiento, lo que nosotros decimos. O sea, hay una lesión a nivel encefálico que está produciendo aumento de la presión intracraneana y que eso sí es que no se actúa rápido, entonces puede llegar a una midriasis bilateral y eso sí ya es llegar tardíamente a una lesión encefálica, o sea, llegar tardíamente porque posiblemente la lesión ya está instaurada y ya sería irreversible. En estos casos, sí, ya en el traumatismo craneoencefálico, por supuesto, tenemos que tener una tomografía de cráneo y acá, más que nunca, de acuerdo a las lesiones que nosotros encontremos, va a neurocirugía. Bueno, el tratamiento del cerebro agudo, como dijimos, el traumatismo craneoencefálico grave es una urgencia médica, ¿sí? Entonces, los tratamientos del cerebro agudo tienen que ser bien exhaustivos. ¿Cuáles son? Primero, siempre debemos comenzar en orden siempre. Medidas generales. Lo más fácil que tenemos que hacer para comenzar el manejo de un cerebro agudo. Uno son la cabecera elevada, mantener la línea media de la cabeza, o sea que la cabeza esté alineada con el tronco, el abdomen y el cuerpo. Todo alineado y la cabecera a 30 grados. ¿Para qué? Porque esto ayuda al drenaje venoso cerebral, ¿sí? Mantenemos, entonces evitamos si la cabeza está torcida hacia un lado o el cuerpo está un poco torcido, entonces a nivel del cuello nosotros tenemos las venas yugulares que pueden colapsarse fácilmente. Acuérdense que las venas son fácilmente colapsables, entonces mantener siempre línea media para facilitar el drenaje venoso cerebral. Y lo otro también que ayuda un poquitito al drenaje de LCR. Mantener siempre una normoventilación. Este paciente va a estar intubado, ¿sí? Este paciente va a estar intubado, este paciente va a terminar en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, siempre la normoventilación. Normoventilación se habla entre 35 y 45 de PCO2, pero en un cerebro agudo se preconiza, incluso se puede bajar la PCO2 a 30, ¿sí? Y una PCO2 hasta 40, ¿sí? En algunos textos habla de 30 inclusive de PCO2, pero hasta un límite de 40. Lo normal que nosotros manejamos es de 35 a 45, pero estamos hablando de un cerebro agudo que es, como yo les digo, nuestra computadora y que tenemos que cuidar a lo máximo porque de eso va a depender nuestra funcionalidad
vamos a decir, física y cognitiva. La hipoventilación es mala y la hiperventilación también. Entonces, la hipoventilación, el organismo que es tan sabio, piensa que nosotros no tenemos la capacidad de eliminar PCO2, entonces comienza a dilatar toditos los vasos cerebrales porque hay un aumento de la PCO2, entonces dilata toditos los vasos en respuesta a esa retención de PCO2. Y cuando hay una hiperventilación, quiere decir que hay poca PCO2, entonces nuestro cerebro dice, a la pucha, estamos lavando mucho, vamos a cerrar toditos los vasos y comienzan a cerrar toditos los vasos cerebrales. Entonces, ni la hipoventilación, que es baja PCO2, ni la alta PCO2, ni la hiperventilación, que es baja PCO2, son buenas. Después está la normoxigenación. La normoxigenación es mantener una PO2 entre 75 y 100. Esa es la presión arterial de oxígeno. Es mantener entre 75 y 100. Así como también los extremos de la PCO2, también los extremos del oxígeno son malos, ¿sí? La hipoxemia, ¿sí? Puse hipoxigenación, pero es hipoxemia. La hipoxemia entonces produce un metabolismo anaeróbico, aumenta el ácido láctico y eso produce entonces lesiones a nivel de las células cerebrales, ¿sí? Entonces, muerte celular, vamos a decir. La hiperoxigenación o hiperoxia, ¿sí? Eso produce aumento de radicales libres y también puede producir daño a nivel celular. Lo otro es la normotermia. Normotermia es mantener una temperatura de 36.6 a 37 de temperatura. O sea, el paciente no tiene que estar ni frío ni tener fiebre, ¿sí? Y ahí también vamos a ver los dos extremos, qué es lo que ocurre. Existe también una terapéutica que nosotros hemos escuchado mucho en textos, en estudios, en libros, hemos leído, en papers, en donde se estuvo estudiando la hipotermia controlada. La hipotermia controlada es el descenso de la temperatura controlada con mantas, ¿sí? Para el tratamiento justamente de las encefalopatías hipóxico-isquémicas, ¿sí? También se estuvo viendo la posibilidad de también usar esa misma técnica para los traumatismos de cráneo, pero no arrojaron diferencia. Generalmente creo que los neonatólogos están usando mucho en lo que es los niños, los recién nacidos con encefalopatías hipóxico-isquémicas. Creo que en el Hospital San Pablo ellos tienen el casquito de hipotermia controlada. O sea, son equipos especiales como para mantener una hipotermia controlada encefálica. Pero nosotros en emergencias médicas, donde yo trabajo con la doctora Natalia y el doctor Pino y otros colegas también, nosotros no utilizamos como terapéutica la hipotermia controlada. Y la que no está controlada, al contrario, sí puede producir una muerte celular. La hipotermia lo que produce es una disminución del metabolismo cerebral, pero al no estar controlada, entonces nosotros podemos producir muerte cerebral. La hipertermia y la fiebre, ¿sí? Al contrario, que son temperaturas altas, cuando el paciente se mantiene con temperaturas muy altas, de 39, 40, 42 grados, inclusive a veces, aumenta el metabolismo celular y también es contraproducente. O sea, también produce aumento de las lesiones cerebrales. La normoglicemia. La normoglicemia es mantener un hemoglucotés entre 80 y 120 miligramos por ciento más o menos. Eso es, ¿por qué? Porque el azúcar es un sustrato que nuestro cerebro necesita, es un sustrato del metabolismo de las células cerebrales, entonces nosotros tenemos que mantener normoglucémico al paciente. La hiperglicemia produce edema cerebral. ¿Por qué? Porque es un sustrato, es una molécula grande, entonces absorbe agua, entonces predispone al edema cerebral. Y la hipoglicemia, como les dije, es un sustrato, la glucosa es un sustrato que utiliza la célula cerebral para producir su metabolismo celular, entonces si le mantenemos hipoglicémico al paciente, entonces nosotros producimos muerte celular. La saturación venosa central.
Nosotros en terapia nos manejamos siempre con vías centrales, porque nosotros a través de las vías centrales podemos justamente medir la presión venosa central para evaluar la volemia, para ver si nosotros necesitamos expansiones o necesitamos iniciar nomás ya inotrópicos. También utilizamos para los goteos de inotrópicos, utilizamos para sedaciones. Entonces, es una vía segura ya en la terapia intensiva. Y nosotros podemos utilizar también para sacar la saturación venosa central. Esa saturación venosa central debe mantenerse entre 55 y 75% para saber de que hay un buen transporte de oxígeno a nivel de la sangre. Porque hay veces que hay mucha pérdida de sangre, entonces pacientes que están graves en sus primeras 24, 48 horas con hemodinamia inestable, conectados a respirador, con inotrópicos, entonces nosotros tenemos que lograr mantener en esas 24, 48 horas saturaciones venosas centrales de 55 a 75% para asegurar así el transporte de oxígeno. Después ayuno enteral, hidratación, que puede ser suero fisiológico, dextro fisiológico o dextrosa. ¿Por qué yo pongo dextrosa? Porque si es un niño lactante, nosotros no podemos dejarle sin dextrosa. Si nosotros con dextro fisiológico podemos mantener esa glicemia que dijimos entre 80 y 120, usamos el dextro fisiológico. Pero los niños muy pequeños, la parte del depósito a nivel hepático, del glucógeno a nivel del hígado, es muy deficiente, se consume rápidamente. Los lactantes consumen rápidamente sus depósitos de glucógeno, entonces generalmente ellos necesitan un poquitito más de aporte de dextrosa para mantener ese ayuno enteral por 24 o 48 horas a veces. Lo que sí nosotros siempre preconizamos ahí en la terapia de emergencias médicas es que una vez que el paciente esté estabilizado sin acidosis metabólica y que estén dadas las condiciones, el paciente debe comenzar a las 24 o 48 horas una nutrición enteral. Lo otro también, la sedación y la analgesia. Muy importante que el paciente esté bien sedado y con buena analgesia. Todo dolor produce aumento del metabolismo cerebral y nosotros lo que tenemos que procurar disminuir es ese metabolismo cerebral. Generalmente las drogas que utilizamos nosotros son el midazolam y el fentanilo. Nosotros evaluamos siempre la posibilidad en pacientes en donde nosotros estamos ya con monitoreo neurointensivo, que vamos a hablar un poquitito más adelante. Nosotros, si es que necesitamos un poquitito más de disminuir el esfuerzo muscular o relajar más al paciente, nosotros hacemos relajación muscular con goteo de atracurio. Después están la utilización de vasopresores que pueden ser noradrenalina, dopamina o inotrópicos adrenalina. Anticonvulsivantes, como les había mencionado, nosotros usamos más la difenilidantoína por el costo, porque fue el primer anticonvulsivante que se utilizó en los traumatismos de cráneo y que tiene muy buena respuesta. Pero ahora está también muy en boga el tema del levetiracetam, que también produce una estabilización de la membrana, de las células cerebrales. Entonces, pero el costo es un poquitito más elevado, no hay disponible en todos los hospitales y se debe comprar. Entonces, el difenilidantoína, que siempre fue como primer eslabón para el uso de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, es lo que nosotros seguimos usando con buena respuesta. Después la cobertura antibiótica, como nosotros consideramos, estos niños no es que están viniendo por un cuadro de choque séptico infectados, no, estos niños eran niños sanos que se accidentaron. Entonces, nosotros lo que cubrimos más bien son los riesgos de broncoaspiraciones, como les habíamos dicho, al disminuir el estado de conciencia, entonces el riesgo de vómitos y broncoaspiración, entonces lo que cubrimos generalmente son riesgos de broncoaspiraciones, entonces cubrimos nosotros con amoxi y BL. Y protector gástrico, que es el omeprazol. Y bueno, entrando un poquitito más en lo que es el manejo del cerebro agudo, acá nosotros ya estaríamos hablando, todo lo anterior era todo lo que eran medidas generales del manejo del paciente grave. Y ahora nosotros ya vamos entrando un poquitito más en lo que es la monitorización neurointensiva.
En cuanto a la monitorización neurointensiva, entonces nosotros primero tenemos el catéter de presión intracraneal, que es el catéter de PIC, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los usos que nosotros tenemos? Siempre que un paciente esté con un traumatismo craneoencefálico grave, un GLASO de 3,8, en donde nosotros le intubamos, nosotros le sedamos, ¿sí? Nosotros no vamos a poder estar evaluando GLASO. En estos casos es imposible evaluar GLASO. Lo máximo que nosotros vamos a poder hacer es un control pupilar, ¿sí? Pero el GLASO del paciente va a estar abolido por todas las medidas que nosotros estamos tomando en ese paciente. Entonces, nuestro catéter de presión intracraneana lo que nos va a servir es para medir justamente la presión dentro del cerebro. Este catéter es instalado en un procedimiento de neurocirugía. Generalmente se coloca de acuerdo a las lesiones, se opera al paciente y a veces se coloca el catéter de PIC y se evacua la lesión cerebral que existe, o a veces hay lesiones cerebrales no evacuables, entonces solamente se instala catéter de PIC. Y los rangos de presión intracraneana en niños pequeños va de 3 a 7 milímetros de mercurio, y en adultos y niños mayores de 10 a 15. Nosotros inclusive toleramos 20, hasta 20, pero en varios textos que he leído, las cifras de sostenidas mayor o igual a 20 de PIC ya se considera una hipertensión endocraneal, y el pronóstico o la evolución de las lesiones cerebrales manteniendo una presión intracraneana 20 para arriba sostenida, entonces produce mayor lesión cerebral. Entonces nosotros tendríamos que ir viendo, aparte de las medidas, ir agregando medidas medicamentosas que vamos a hablar después en el siguiente slide, o ir viendo la posibilidad, si es que ya instauramos medidas medicamentosas y no hay respuesta con esas medidas medicamentosas, ya ir a otro tipo de tratamiento. Después, ¿para qué también usamos el catéter de presión intracraneal? Para medir la presión de perfusión cerebral, ¿sí? ¿Qué es la perfusión? ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Nos habla de la llegada de sangre al cerebro, ¿sí? Entonces, en lactantes nosotros tenemos que mantener mayor a 50, en niños mayores y adultos mayor a 60. Y ahí está la fórmula, ¿sí? Nosotros necesitamos necesitamos el dato de la presión arterial media, que es la presión arterial, y tenemos que restarle a la presión intracraneal. Y esa diferencia debe darnos en lactantes mayor a 50 y en adultos o niños mayores mayor a 60. Y la otra función del catéter de presión intracraneal, si es que está bien ubicado, porque este catéter de presión intracraneal tiene que estar ubicado en el ventrículo, ¿sí? En uno de los ventrículos laterales debe estar ubicado. A veces queda instalado, como es a ciegas la instalación, son por mediciones a nivel del cráneo, de la piel del cráneo. Hay veces que se instala en el ventrículo, entonces si se instala en el ventrículo nos sirve también para drenaje de LCR. Hay veces que no, que queda un poquitito antes del ventrículo, hay veces que pasa el ventrículo y que quedan enclavados en el parénquima cerebral. Nos va a servir para medir la presión intracraneal, nos va a servir para sacar la presión de perfusión cerebral, pero no nos va a servir para realizar drenaje de LCR. Entonces, igual nos va a servir si es que está enclavado en el parénquima cerebral, nos sirve para monitorizar la PIC y para sacar el dato de la presión de perfusión cerebral, pero no nos va a servir para el drenaje cerebral, del LCR. Bueno, ¿para qué nosotros habíamos hablado? ¿Para qué nosotros instalamos una vía venosa central? Para sacar justamente la saturación venosa central, que como les dije, mantener entre 55 y 75, ni hipoxemia ni hiperemia, ¿sí? Porque eso habíamos hablado en los slides anteriores, que son perjudiciales, pueden producir mayor lesión a nivel cerebral. Después la presión, también medimos la presión venosa central, que como les había dicho, esto nos va a ayudar para saber la volemia, para saber el intravascular del paciente, si necesitamos realizar expansiones, si necesitamos usar inotrópico.
Y después la presión arterial invasiva en un paciente grave, también nosotros, que incluso está con goteo de inotrópicos, en donde hay una inestabilidad hemodinámica, nosotros tenemos que tener una presión arterial invasiva para monitoreo continuo de la presión arterial y también para extracciones de muestras y para no producir mayor dolor cuando se está pinchando el paciente para sacar una muestra arterial. Entonces ya tenemos también como para extracciones de muestras. Bueno, una vez que nosotros hablamos de los dispositivos que podemos utilizar en el traumatismo, o sea, en el manejo del cerebro agudo, entonces nosotros ahora hablamos del tratamiento, que son el segundo escalón, vamos a decir que es las medidas osmóticas, ¿sí? Nosotros entonces tenemos todos los dispositivos con los cuales vamos a estar monitorizando nuestra lesión cerebral y nosotros, ¿qué tenemos que ofrecerles si es que, por ejemplo, esa presión intracraneal comienza a alterarse, a subir y no hay respuesta con la sedación, no hay respuesta con la relajación, ¿sí? Entonces tenemos medidas osmóticas, le llamamos, que es el segundo escalón, que es el utilizar el suero hiperosmolar al 3%. Ahí yo les puse cómo se prepara: suero fisiológico 875 cc, cloruro de sodio 125 cc y a un ritmo de 1 cc kilo peso hora, ¿sí? Entonces acá yo les puse los valores normales de sodio en un paciente, en sangre. El sodio es de 135 a 145. ¿Yo qué es lo que quiero lograr con este suero hiperosmolar? Que mi osmolaridad plasmática suba, ¿sí? Entonces yo voy a llegar más o menos de 145 de sodio, voy a llegar a 150 hasta 160 de sodio. Ese es nuestro límite, de 150 a 160 de sodio, que nos va a dar una osmolaridad de 310 a 330 aproximadamente. Esta es una fórmula fácil de realizar y rápida para poder calcular la osmolaridad plasmática. El sodio por 2 más 10, y ahí nos va a salir los rangos. Y la normotonicidad plasmática, ¿cuánto es que nos sale con 135 de sodio o 145 de sodio? Es más o menos entre 270 y 290, es lo normal que nosotros tenemos de osmolaridad plasmática, y nosotros este paciente con esta mezcla hiperosmolar llevaríamos a una osmolaridad plasmática 310 a 330 aproximadamente. Para los que quieran, acá está la fórmula larga en donde nosotros dependemos del sodio, del potasio, de la glucosa, del boom. Entonces, esta es la fórmula larga, pero nosotros generalmente usamos esta fórmula cortita, que hay un poquitito de diferencia, pero igual ya nos guía para saber cuánta osmolaridad más o menos tenemos. El suero hiperosmolar, particularmente a mí, me gusta mucho más que el manitol, ¿sí? Desde que yo le conocí al suero hiperosmolar, es como se dice, me enamoré del suero hiperosmolar, porque en un paciente con inestabilidad hemodinámica es muy noble. Nosotros infundimos también los cambios de osmolaridad, no son bruscos, son lentos, porque nosotros vamos a gotear 1 cc kilo peso hora en goteo continuo, y a las 6 horas yo ya puedo hacer un control y ver cuántos puntos me subió de sodio, como para que yo no pase este rango, porque por arriba de 160 nosotros podemos producir mayor daño neuronal también. El manitol, que es lo primero que se tuvo, que fue lo primero, la primera medida osmótica que se utilizó para el manejo del cerebro agudo, se sigue utilizando. Ya no tanto desde que le conocimos al suero hiperosmolar, pero hay veces que incluso usamos asociados. El manitol, ¿qué efectos colaterales tiene? Puede producir un efecto de rebote, ¿sí? Acuérdense que el manitol es un diurético osmótico, produce diuresis osmótica. En un paciente con inestabilidad hemodinámica puede empeorar la hemodinamia. Nosotros necesitamos lo que eliminó con diuresis, nosotros necesitamos reponer otra vez si es que el paciente está inestable. El manejo de líquidos es mucho más difícil con el manitol en los niños pequeños, los lactantes.
También los cambios son bruscos. Nosotros usamos de 0,5 a 1 gramo kilo peso dosis. Esto se puede usar cada 4, cada 6 horas. Son bruscos. Nosotros de repente podemos deshidratarle totalmente al paciente y de repente ya llegamos de golpe a teníamos 145, llegamos a 160. Entonces, con mucho cuidado cuando se utiliza el manitol, que tampoco es tan desuso, pero tiene sus efectos colaterales que tenemos que estar muy atentos. Y hay veces que puede producir edema de rebote, ¿sí? Entonces, eso también, edema cerebral de rebote puede producir a la suspensión. Por eso, cuando se va a ir retirando, hay que tener mucho cuidado en los cambios del sodio. Después, si es que a nosotros nos funciona las medidas osmóticas, las medidas para manejar vamos a decir, el cerebro agudo, el edema cerebral, la hipertensión endocraniana, nosotros tenemos otro dispositivo u otro escalón que podemos utilizar, que es el coma barbitúrico. El coma barbitúrico generalmente nosotros usamos el tiopental. Se usa de 3 a 5 miligramos kilo peso hora, ¿sí? Esto produce una estabilización de la membrana celular, una disminución del metabolismo cerebral, pero también tiene efectos colaterales porque disminuye el flujo cerebral, ¿sí? Puede producir inestabilidad hemodinámica, hipotensión, depresión miocárdica, con necesidad de utilizar inotrópicos, ¿sí? También a la larga disminuye la inmunidad del organismo, ¿sí? Y en lo posible, una vez que uno pone a un paciente en coma barbitúrico, debería de tener una monitorización de electroencefalograma continuo, ¿sí? Esto es lo ideal. Tiene que tener una monitorización de electroencefalograma continuo. Pero si no se puede, entonces se opta por cada 24 horas, que también es difícil, pero cuando usamos, raras veces nosotros usamos coma barbitúrico. Generalmente nosotros peleamos mucho entre el coma barbitúrico y la cranectomía descompresiva, ¿sí? Nosotros generalmente de lo que son medidas osmóticas ya saltamos a la cranectomía descompresiva. Muy pocas veces hemos utilizado nosotros el coma barbitúrico en pacientes con hipertensión endocraniana severa por un traumatismo de cráneo grave. Entonces, la cranectomía descompresiva es una cirugía de amputación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace es, como el cráneo es no expansible en niños grandes, es no expansible, es todo hueso, entonces lo que se hace es retirar un pedazo de hueso del cráneo, como una ventana ósea, ¿sí? Como para darle espacio a ese cerebro que está inflamado para que siga expandiéndose y que por el aumento de la presión intracraneana no tenga daños secundarios, ¿sí? Porque al haber mucha presión dentro del cráneo, se colapsan las venas y las arterias cerebrales y eso comienza a producir lesiones de infarto. Después, esta craneotomía descompresiva tiene mejores resultados y mejor pronóstico del paciente cuando son realizadas, cuando hay indicación y son realizadas dentro de las 48 horas posterior a una lesión cerebral importante. Y la indicación así es niños recuperables, ¿sí? Niños recuperables con PIC mayor de 40 con un ataque de swelling cerebral, que ahora justamente les voy a mostrar lo que les había hablado hace rato. Esta es la clasificación de Marshall que nosotros utilizamos para hablar de las lesiones intracerebrales por tomografía. Es una clasificación que se usa para las lesiones intracraneales que nosotros vemos en la tomografía, ¿sí? Entonces, una lesión difusa tipo 1 es una tomografía normal. La tipo 2 son lesiones pequeñas, ¿sí? Como microcontusiones múltiples, pero con línea media central y tenemos las cisternas abiertas. El tipo 3 es el swelling bilateral, en donde yo tengo poca diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? El swelling unilateral es cuando hay una lesión de un hemisferio cerebral, que es el tipo 4, ¿sí?
en donde hay desvío de la línea media. Por ejemplo, si es que nosotros se descomprimiría de un lado si es que esto no mejora, ¿sí? Y después están masa evacuada y masa no evacuada, ¿sí? Que es las lesiones, cualquier lesión evacuada y la lesión mayor a 25 cc no evacuada. Y bueno, esto es un poquitito un resumen, un algoritmo de lo que nosotros debemos decidir hasta llegar, vamos a decir, a una craneotomía descompresiva para el manejo de lo que es una hipertensión endocraneana. Y por más está decir, ya vamos terminando, como para tener también en cuenta las fracturas de la base de cráneo y cuáles son sus características, que esto también nos suele llegar en las urgencias, ¿sí? Son el niño que tiene el ojo de mapache, el niño que tiene acá el signo del bate detrás de la oreja, o el niño que tiene acá un hematoma en el paladar, ¿sí? Entonces esto nos habla, y acá está un dibujito del cráneo. Sheila, Sí, ¿me ya escuchas? terminamos. Sí, No, ya no, no, terminamos. tu pantalla no se ve, no se ve tu pantalla. ¿No se ve? Sí, se estaba viendo todo, pero eso que estás mostrando ahora no se ve. Se ve ahora ya. Ya. Yo estoy viendo. ¿Se ve? Sí, Sí se ve. se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Ahora se ve. Ya no querés ver nomás. Bueno. Su internet Entonces, nomás parece que tiene problemas. Pero yo siempre. Se ve bueno. súper bien. Bueno. Entonces, acá están, como les digo, cuando nosotros tenemos estos signos que son el signo del bate, acá un hematoma retroauricular, un hematoma así, ojos de mapache que se dice, o una otorragia o una otorrea, ¿sí? Que es acá en el oído. Entonces nosotros debemos pensar siempre en fracturas de base del cráneo. Y cada signo que nosotros veamos va correlacionado a qué zona del cerebro está dañada. Generalmente cuando hay otorrea o otorragia es la fractura de la parte media del cráneo, que es donde está el peñasco. Y generalmente los ojos de mapache comprometen lo que son las órbitas, el techo de la órbita, acá está la parte anterior del cráneo, ¿sí? También, el signo del bate, o que es la lesión de acá del paladar blando acá atrás. Estos son fracturas del piso posterior, ¿sí? Que es acá cerca del agujero magno acá. Entonces, tener mucho cuidado también con este tipo de lesiones. Y bueno, espero que haya sido de provecho la charla. Y bueno, estoy abierta a las preguntas, si es que algo no quedó claro o si faltó explicar un poquitito más. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sheila, por esta charla muy interesante. Y bueno, abrimos las preguntas, ¿verdad? Mientras tanto, voy a leer las preguntas que tenemos de antes. Hubo una pregunta sobre el uso de la lidocaína en traumatismo craneoencefálico de lactantes. Liz Argüello, si es que podrías decirnos cuál es tu pregunta. Hola, sí, buenas noches. Sí, te escuchamos, Liz. Sí, yo estoy en el Hospital Nacional en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Generalmente he tenido casos de pacientes con traumatismo de cráneo con distintos niveles, leve, moderada, grave, y generalmente hacen el uso de lidocaína para neuroprotección. Quiero saber qué opinan ustedes y qué me podrían dar para extender un poco más el tema del uso. Nada más. Y excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Doctor Wildo, doctora Natalia, vamos a dejar de tomar aire un ratito a la doctora Sheila. Hola, hola. ¿Te escuchamos, doctora? Se escucha. Bueno,
Excelente, Sheila. Bien, No en Sheila. vano estamos hace unos, no voy a decir cuántos años juntos en la terapia, ¿verdad? Muy buena presentación, Sheila. Brillante. Nosotros basamos nuestra, como ya comentó Sheila, basamos nuestro manejo de traumatismo de cráneo grave, estamos hablando, ¿verdad? En el traumatismo de cráneo moderado en general, no se usa ninguna medicación que pudiera alterar el estado del sensorio, porque justamente lo que nosotros tenemos que definir es la evolución de ese sensorio por su traumatismo de cráneo moderado. En cambio, en el traumatismo de cráneo grave, donde ya lo tenemos bajo sedación y analgesia, entonces, lo que sí se preconiza hoy en traumatismo de cráneo es que nosotros manejemos estrictamente bien el dolor. Y si ese dolor nosotros manejamos con una buena analgesia, que en nuestro caso y en la mayoría de los hospitales lo que usamos es un opiáceo, no necesitamos ninguna otra medicación que, digamos, refuerce el tema de la analgesia, ni tampoco como estabilizador de las neuronas, porque ya nosotros estamos usando otra medicación estabilizante de las neuronas, como es el difenil o como es el levetiracetam. Las guías de la Brain Trauma Foundation, que son la Doctora, no se escuchó. Doctora. Es un poco inestable su... Sí, no se escucha. El uso del lidocaína en el traumatismo de cráneo grave previo a cualquier procedimiento. No. Doctora Natalia, si puede repetir la última parte porque no le escuchamos bien. Creo que tampoco le escuchó, doctor. Doctora Natalia. No nos escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Está hablando con la computadora. Sí. Ya voy a salir. Con el micrófono. ¿Me escuchan bien ahí? Ya salió. Hay que apagar el volumen de la computadora. Hola, ¿allí? Ahí sí, súper bien. Bueno, entonces las Brain Trauma Foundation lo que hoy recomiendan es el uso adecuado de la analgesia y una sedación que acompaña la analgesia. Se discute mucho hoy si usamos una benzodiazepina como siempre o usamos otra medicación alternativa por las complicaciones, los efectos colaterales del uso de la benzodiazepina, ¿verdad? Abstinencia, delirio. Eso es con respecto a la lidocaína. No sé si aclaré la pregunta de la doctora Liz. Nosotros ya no usamos lidocaína en el manejo de estos pacientes. Genial. Yo tengo también una pregunta con respecto a la hidratación parenteral. Hablamos pues del uso, o sea, sabemos que en pacientes mayores usamos suero fisiológico con electrolitos. Y en pacientes menores
hablamos de la introducción de dextrosa y utilizaríamos la fórmula de dextrosa 1030-10 o utilizaríamos dextro fisiológico con potasio. ¿Cuál sería la mezcla recomendada en estos casos? La verdad que lo que se pretende, Guido, es mantener un medio hiperosmolar siempre en el traumatismo de cráneo como manejo del edema cerebral, ¿verdad? Entonces siempre hay que apuntar a tratar de mantener un sodio por encima de 145 y vos vas a manejarte con la mezcla que necesites para que tu sodio esté por encima de 145 siempre y cuando no uses todavía las soluciones osmolares, ¿verdad? Podés usar la dextro fisiológico y nosotros tenemos en cuenta también, porque recuerden que el cerebro se nutre principalmente del oxígeno y de la glucosa. Entonces nosotros no podemos descuidar la homeostasis de la glucosa en el paciente con traumatismo de cráneo grave. ¿A qué me refiero entonces? Yo voy a usar una mezcla que me mantenga los valores de glucosa dentro del rango que comentó Sheila en su ponencia, ¿verdad? Y en base a eso yo voy a usar la mezcla que necesito. En niños pequeños, por la baja reserva de glucógeno que tienen, le agregamos dextrosa. Entonces usamos un dextro fisiológico. Dextro fisiológico que ya te da 75.000 equivalentes por litro en el plan de sodio, más potasio. Pero si con eso yo no consigo mantener una glucosa dentro del rango recomendado, me voy a ir solamente a la dextrosa. Y voy a usar mayor cantidad de sodio dependiendo de los controles, de cómo vayan saliendo los controles de sodio. Genial, muchísimas gracias, doctora. Una cosa que quería aclarar también y que es muy importante, Guido. Uno nunca pues termina de aprender, ¿verdad? Y entonces siempre va por el camino recogiendo nuevos datos, aprendiendo, porque a veces vos así nomás no encontrás algunos datos en lo que lees. Hoy se recomienda la monitorización de la presión intracraneana, como ya dijo Sheila, en todo paciente con traumatismo de cráneo grave. Es como que vos manejes un paciente cardiópata, postoperado inclusive, sin tener tu lectura de vías centrales, ¿verdad? Tu medición de presión de la pulmonar, tu medición de la presión venosa central, tu medición de la presión del lado izquierdo si tu paciente fue operado de alguna patología bueno. La misma cosa es en el trauma de cráneo. Hay que monitorizar la presión intracraneana. Hoy se recomienda el uso del catéter parenquimatoso, porque es más fácil de colocar, porque inclusive lo puede colocar el terapista al lado de la cama del paciente, ¿verdad? Porque inclusive ese catéter parenquimatoso, si tiene en su extremo una membrana dializadora, como le llaman ellos, podemos medir algunos marcadores químicos que hablan de el metabolismo cerebral. Sin embargo, nosotros, por el costo, no tenemos ese catéter, tenemos el catéter ventricular. Y como su nombre lo indica, el catéter tiene que estar colocado en el ventrículo, porque la presión que se transmite es la presión de la columna líquida, del líquido cefalorraquídeo en el ventrículo. Si ese catéter está colocado en el parénquima, puede traducir una presión que nosotros podemos no saber si es fidedigna por un lado y por el otro, el catéter tiende siempre a obturarse con tejido parenquimatoso, cerebral, con coágulos. Entonces, la verdad que en la colocación del catéter intraventricular, que no es un procedimiento tan fácil, es muy importante la habilidad del neurocirujano, pero también es importante que el paciente tenga unas cavidades ventriculares con un cierto volumen de líquido para que sea fácil posicionar el catéter en el ventrículo. Si yo tengo un edema cerebral importante donde los ventrículos están prácticamente colapsados, con mucha seguridad el catéter va a caer en parénquima y probablemente igual sigamos a ciegas en el manejo, ¿verdad? Es resaltar nomás el tema de que, y eso saben los neurocirujanos, y ustedes saben que el pool de neurocirujanos circula por todos los hospitales, así como el pool de terapistas, ¿verdad? Estamos en todos los hospitales. Entonces todos ellos saben
de que esa colocación requiere de cierta habilidad, por un lado, y de que tiene que estar en el ventrículo el catéter necesariamente para que nos sirva tanto para monitorizar como para drenar líquido cefalorraquídeo en caso de un aumento de la presión intracraneal. Genial. Guido, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, bueno, primero quiero felicitarle a Sheila por su exposición, que fue muy didáctica y fue sobre todo encarando la atención inicial, ¿verdad? Yo tengo algunas preguntitas para el doctor Wildo y para la doctora Natalia y para la doctora Sheila también. Primero, lo que yo quería saber, doctora Natalia, es si las causas de traumatismo del como 4 cráneo, años tiene. las causas de traumatismo del cráneo que llegan a la terapia de emergencias, del hospital de trauma. Todos sabemos el tema de las motocicletas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo quería saber si ustedes evidenciaron algún cambio en las causas de los traumatismos cráneoencefálicos estos últimos tiempos. Eso primero. Y segundo, quisiera saber si tienen algunos datos de las secuelas neurológicas de los pacientes con lo que ustedes ven en la terapia del hospital de trauma, ¿verdad? Si tienen algún, no sé si seguimiento o por lo menos cuántos pacientes recuperan qué porcentaje de sus funciones después del traumatismo, ¿verdad? Esas serían mis preguntas. A la pucha, ya, eso amerita medio una nueva charla. Otra charla, para otra charla. Una charla, che, Cotorno, usted quiere una charla de estadística, está queriendo acá. Algo rapidito nomás. No, rapidito. El traumatismo del cráneo por accidente de moto es lo que predomina entre las causas, inclusive en los menores de 10 años. Y eso va en aumento. En los últimos años, en la franja etaria de menores de 10 años fue en aumento como una de las causas principales de mecanismo de trauma en el traumatismo de cráneo grave. No se discute luego en el adolescente, porque el adolescente prácticamente hoy ya no camina, solo maneja moto. Entonces, el mecanismo de accidente de motos desde años atrás ocupa el primer lugar en adolescentes, y ahora nosotros estamos viendo muchos niños en etapa escolar, entre 5 a 10 años. Y yo te voy a decir que una vez sacamos datos de si el que se accidentaba era conductor o era acompañante. Y desde los 8 años más o menos, la mayoría eran conductores. Increíble. Y vos hablás con los familiares y les decís, el problema es cómo se va a subir a la moto a esa edad. No, pero justo no llevó su casco y a 2 cuadras nomás de la casa estaba el lugar a donde se iba y allí nomás pasó y por no sé, más o menos por si más pena nomás los accidentó. No es porque la irresponsabilidad de los padres, no asumen los padres su responsabilidad en ese punto. El tema de las secuelas neurológicas, decía un doctor argentino que hace traumatismo de cráneo en adultos, o sea, hace terapia intensiva de adultos y trabajan mucho con traumatismo de cráneo. Decía que el único traumatismo de cráneo severo que pudiera tener una recuperación excelente es el que solamente tiene edema cerebral y que no hay ninguna lesión estructural intraparenquimatosa, porque toda lesión estructural te va a dejar una secuela, menor o mayor. Entonces ahí está la discusión de si vos te vas o no te vas a una descompresiva, una cirugía descompresiva temprana o tardía para tratar de mejorar las secuelas. Y bueno, lo que hasta ahora se vio es que la mortalidad sí está favorablemente afectada por el uso de la cirugía descompresiva. Sin embargo, en cuanto a las secuelas, no. ¿Por qué? Porque las secuelas no solo dependen de la injuria inicial o primaria, sino que también dependen de la injuria secundaria que se agrega, no solamente por toda la reacción inflamatoria que desencadena, sino también por los factores externos que contribuyen a esa injuria secundaria y que lastimosamente nuestros pacientes están expuestos porque llegan generalmente al hospital con 8 horas, 6 a 8 horas de evolución prehospitalaria de su trauma.
Y en todo lugar que vos leas te van a decir que el trauma de cráneo se tiene que manejar en el hospital de trauma. Eso sí cambia la evolución del paciente y el pronóstico del paciente si tu paciente es derivado a un hospital de atención especializada en trauma. Entonces, te imaginas todo el tiempo que se demoran en llegar a un hospital especializado donde pudiste haberle intubado, pudiste haberle hidratado, pero hay otras medidas a tomar también. Y la primera hora de manejo del trauma es crucial. Entonces, sí, tenemos secuelas. Yo creo que gracias al Dios, aparte que tenemos, y la mayoría de nuestros pacientes son accidentados en moto, nuestras secuelas son, digamos, de moderada discapacidad en el paciente. Te estoy hablando de secuelas motoras, te estoy hablando de la parte cognitiva básica, no te estoy hablando todavía de su rendimiento escolar, porque eso sí todavía no tenemos un seguimiento. No tenemos un departamento en el hospital que se encargue y haga un seguimiento de los pacientes secuelares con traumatismo de cráneo, porque eso requiere un manejo multidisciplinario que lastimosamente no tenemos, ni siquiera neurólogo clínico tenemos en el hospital, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como el cerebro del niño es un cerebro en formación, tiene la ventaja de que se puede educar con la rehabilitación. Y entonces, y Sheila te va a decir, Wildo te va a decir, hemos tenido pacientes que han salido sin hablar, obviamente sin caminar, apenas comiendo por boca y vuelven hablando y vuelven contándote su nombre y vuelven diciéndote lo que hacen en la casa al año más o menos de su trauma. De hecho, se describe, y acá ya me voy a callar porque soy muy verborrágica, se describe que las secuelas en el trauma que queden como permanentes recién se van a ver a partir de los 12 meses de su antecedente de trauma. Antes, todo lo que vos puedas hacer va a contribuir favorablemente a que esas secuelas disminuyan. Muchas gracias, doctora Natalia. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Guido, eso lo que mencionó recién la doctora Natalia, yo quiero recalcar eso, ¿verdad? El tema de la atención inicial del paciente con traumatismo de cráneo tiene que empezar en el lugar del hecho, ¿verdad? Y ese es un problema porque nosotros no tenemos un sistema de transporte como realmente tendríamos que tener, ¿verdad? Entonces, lo que mencionó la doctora es muy importante porque se pierden horas entre, por ejemplo, alguna localidad del interior, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo. Cuando se produce el accidente, pasan horas hasta que el paciente pueda llegar a un hospital, al hospital de trauma, ¿verdad? Entonces, es muy importante, uno, en algún momento tratar de tener un sistema de transporte con paramédicos capacitados en atención inicial de niños, ¿verdad? Que eso nosotros no tenemos y tenemos que tener. Eso es uno. Y lo otro es que en cada centro de salud los colegas pediatras estén en conocimiento de las primeras medidas que tienen que hacer como para que esas horas que pasen no sean horas perdidas, sino que sean horas que se usen para tratar de reducir, si se puede, al mínimo la lesión secundaria, ¿verdad? Entonces, eso yo quería hacer hincapié en eso, ¿verdad? Eso es muy importante, el tema de la atención inicial en el lugar de donde se produce la injuria. Eso es súper importante, ya, súper importante, porque quizá nosotros en el transporte del niño estemos a años luz, sobre todo porque recuerden que la mayoría de nuestros pacientes vienen del interior y vienen de distancias superiores a 200, 250 kilómetros, lo que implica un transporte por vía terrestre, porque no tenemos otra forma de trasladar a los niños de por lo menos 3 a 4 horas, tiempo valiosísimo que se pierde. Pero entonces es muy importante, y Sheila creo que lo dijo en su ponencia, ese manejo inicial del paciente. Recuerden que un paciente
idealmente para ser trasladado y sobre todo de larga distancia, debe estar estabilizado. Por lo menos estabilizar su medio interno, por lo menos asegurar una vía venosa. Yo soy partidaria de que no se le gotee manitol ni nada que tenga que ver con el manejo molar. Si vos no tenés una imagen que te diga, entonces acá tenés un edema cerebral y gotearle manitol antes de trasladarle, porque a veces llegan con goteo de manitol y eso no tiene sentido y empeora la situación, ¿verdad? O de lo contrario, esté ante una inminencia de herniación y entonces yo le voy a gotear porque es una emergencia, ¿verdad? Y yo le voy a trasladar a mi paciente una vez que compense, asegure su vía aérea, una vía venosa, le expanda, le haga la resucitación fluídica que necesite y si puedo tener un control del medio interno antes de trasladarle, genial. El resto ya se hace en un hospital especializado. Ya, una cosa nomás para recalcar en la atención primaria. Nosotros estamos haciendo con la doctora Gómez un trabajo con un grupo de varios hospitales, ¿verdad? Y estamos recolectando datos así de todos los traumatismos de cráneo con glauco menor de 8. Y uno ve en parte de la recolección de datos, uno ve, por ejemplo, atención inicial, ¿verdad? Y policía, bomberos, ¿verdad? Y propios medios, ¿verdad? Como método, medio de transporte. Como atención inicial, ¿verdad? ¿Cuál es ahí? Alzarle en la carrocería y llevarla al hospital, ¿verdad? Ahí veces el hospital está a 40 kilómetros, como ya nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Y tenemos después un seguimiento a 3 meses de estos pacientes. No tenemos así lastimosamente un lugar de seguimiento donde nosotros que le vimos inicialmente o le estamos siguiendo, no tenemos. Nos llevamos, como dijo Natalia, la sorpresa de que estos pacientes, hola, ¿qué tal, doctor? Te dice, y vos no le reconoces al paciente, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, nomás realmente la atención primaria es un déficit importantísimo y hasta me animo a dejar, en Asunción mismo todavía tenemos ese inconveniente, ¿verdad? Alzarle y llevarla al hospital de trauma. Es más, vienen pacientes en la urgencia en paro y el terapista tiene que ir corriendo a reanimar al paciente, ¿verdad? Sin desmeritar el trabajo que hace urgencia, obviamente. Me parece súper interesante ese trabajo, y cuando yo estaba en Encarnación en la urgencia, hice creo que fue para el Congreso de Villarrica, un pequeño trabajo sobre transporte de pacientes, ¿verdad? Cuando yo estaba en Encarnación, ¿verdad? Y yo creo que eso es, capacitar gente no es demasiado difícil, ¿verdad? O sea, es cuestión de formar pequeños grupos y instrucción, y ir destinando en forma planificada distintos enfermeros o enfermeras capacitadas en atención inicial hacia los distintos lugares del interior, ¿verdad? Lo mismo que los pediatras, ¿verdad? En distintos lugares, ¿verdad? Yo creo que eso me parece importantísimo ese trabajo, Wildo, ¿verdad? Súper interesante, ¿verdad? Sabes que yo creo ya que nosotros tenemos que ir in situ a formar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a formar con los elementos con los que ellos cuentan. Nosotros podemos sugerir, planificar, hacer algoritmos con lo que nosotros contamos acá, pero no siempre es lo que ellos tienen allá en sus lugares de trabajo. Claro. Entonces yo creo que esa formación debe ser in situ, extra hospitalaria, extramural o como le quieras llamar. Lastimosamente nomás estamos perdidos en otros problemas y entonces... Sí, estamos metidos en nuestra... hace agua por todas partes, ¿verdad? Estamos metidos en nuestras propias necesidades, ¿verdad? Entonces, apenas tenemos tiempo de pensar un poco más allá de nuestro sitio, ¿verdad? Ahí veo que una doctora Efigenia González puede ser, no tenemos TAC, dice, está bien, genial, ¿verdad? Pero eso no cambia la atención primaria que vos le vas a hacer al paciente. Claro. O sea, estabilizarle, compensarle, bueno, después se verán los estudios pro imágenes, ¿verdad? Pero por lo menos estabilizarle para evitar esa tan temida lesión secundaria que es evitable. La primaria, lastimosamente, ya no en el momento del accidente, pero la secundaria, que es la que deja más secuela y que es la que mayor mortalidad hay, es la que sí se debe
se debe evitar, ¿verdad? Y no Sí, necesariamente con entiendo, doctor. tomografía ni laboratorio, ¿verdad? Hola, Sí, doctor. Sí, Yo doctor, soy del adelante. interior, soy pediatra y estoy hace 4 años acá en un hospital regional de Concepción. La verdad que no digo que somos perfectos, hay cosas que tenemos que ajustar en la parte teórica, práctica, pero la verdad que la teoría es muy buena, sí, pero la práctica es otra cosa. Las condiciones en que nosotros trabajamos son horribles, no tenemos a veces suero, no tenemos laboratorios, a veces no hay radiografía y en la ambulancia no es una ambulancia. El licenciado se va con una linterna en la mano a veces. No tenemos un equipo adentro para aspiración de secreciones, por ejemplo. El paciente se tapona en su tubo y se muere, así de simple es. Pues no tiene ni siquiera para aspirarlo, o sea, siempre, por supuesto, conocimiento a afianzar, pero la infraestructura acá no da, y yo me formé en un hospital grande como el Hospital Nacional de Itagua y estamos años luz de poder lograr esas cosas, no por falta de emprendimiento ni dejadez de los colegas, sino que las condiciones en que se trabaja acá no son buenas. No. Hoy, por ejemplo, yo salí de mi guardia, yo no tenía hemograma. Y gasometría para un paciente respiratorio no tenía. Y los familiares no te van a pagar. Y hay cosas que tenés que tomar conducta sí o sí con un laboratorio. Y nada, es difícil, es complicado así trabajar. Porque es así, a veces no tenés licenciado que te da el transporte y el primero que se ofrece se va y no tiene ningún conocimiento. Porque justo el que estaba de guardia, que es un paramédico, te sale así y ya no tenés quien le maneje bien el paciente y tampoco puede dejar la guardia. Es complejo. A modo comentario, eso así, la realidad del interior, que seguramente otros colegas también pasan por este tipo de cosas y están trabajando en un lugar donde las condiciones son paupérrimas, es así. Lastimosamente, Sí, un grave problema que nosotros tenemos acá justamente es que es la centralización, sobre todo de muchos servicios, y que el interior realmente está desprotegido con respecto a esos temas. Y es una deuda que tiene, yo creo que el Estado con nosotros desde hace años. Como usted dice, el conocimiento está, el manejo, se sabe lo que se tiene que hacer y muchas veces no se tienen los elementos suficientes. Eh, pero yo creo que hay que resaltar también mucho el trabajo de la gente que está en el interior, porque si es que no hicieran un buen trabajo, muchos niños no llegarían como llegan a Asunción y se les, se les puede salvar la vida realmente. Eh, Realmente esta es la charla que nosotros damos es más bien para posgrado de terapia intensiva y manejo más bien de la terapia, pero también quisimos encarar un poco con respecto al manejo de la urgencia de los pacientes. Y muchas gracias realmente, doctora, por su comentario. Nosotros que estamos en hospitales grandes, de repente nos perdemos en ciertas cosas. Doctor Jan, creo que querías decir algo. no, es simplemente apoyando lo que dice la autora, ¿verdad? O sea, yo estuve en Encarnación 4 años y sí, lo primero que uno tiene que saber es qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a partir de eso uno tiene que ver lo que puede hacer con lo que tiene. Y al mismo tiempo uno tiene que, o sea, no hay otra forma, eh, por lo menos uno como médico de respaldarse o de protegerse es pedir, ¿verdad? Pedir, necesito tal cosa, vino un paciente, no tenía tubo de tal tamaño, necesito esto, o sea, es lo que a mí se me ocurre a corto plazo, ¿verdad? Después las gestiones se tendrán que hacer a los niveles que correspondan, ¿verdad? Pero uno como colega en una guardia, un lunes a la madrugada, es eso, ¿verdad? O sea, saber lo que uno tiene que hacer, saber lo que uno puede hacer con lo que tiene y después es insistir, ¿verdad? Todos los días, no sé, notas o no sé,
pero es así, ¿verdad? Y en algún momento eso tiene que cambiar, ¿verdad? O sea, se tiene que mejorar la parte de atención en el interior, ¿verdad? Y sí, no solamente los colegas, sino la enfermería. A mí me salvaron muchas veces las enfermeras del interior, que cuando yo necesitaba de una le hacían una vía periférica, por ejemplo, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Y bueno, es la lucha de mucha gente que está en el interior, ¿verdad? Así es, nada más que eso. Ahí sería interesante una charla de atención inicial del paciente traumatizado, que es lo que más se va a ver en la urgencia. Para algún momento, nosotros somos fanáticos, o sea, yo, ¿verdad? No sé, no hablo por el resto, pero soy tan fanática del trauma que puedo seguir hablando de muchos capítulos de trauma, pero una charla interesante para dar sería atención inicial del trauma. Tenemos planeado, doctora, para más adelante también esa Hay charla. muchos especialistas en trauma ahí en IPS, ¿eh? Muchos traumados también. También estamos en eso, ¿verdad? Pero más adelante está en nuestro calendario dar también manejo inicial del politraumatizado. He visto una pregunta, yo ya otra vez me meto, de criterios para tomografía, creo que decía, ¿verdad? De Iván es la pregunta. Quería nomás aclararle a Iván que existen unas guías clínicas, sobre todo en el traumatismo cráneo leve, que es el paciente en el que vos tenés que tomar una decisión y donde cuesta. Porque vos sabés que en el traumatismo cráneo moderado, y ni qué decir en el grave, le vas a hacer tomografía a todos, ¿verdad? Pero en el traumatismo de cráneo leve no es así. Y entonces existe una guía clínica que se llama PECARN, P-S-A-R-N, que habla de ciertos criterios a tener en cuenta en el menor de 2 años o en el mayor de 2 años para decidir el hacer o no tomografía, el dejarle en observación, el mandarle a la casa, qué criterios se tienen en cuenta en el traumatismo de cráneo leve. Súper interesante. Al doctor que preguntó, puede buscar en internet PECARN y va a tener todo explicado allí en quiénes considerar tomografía, cuándo considerar tomografía, cuándo dejar en observación, qué criterios, criterios de riesgo en el paciente que va a la casa, cuándo va a la casa, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay más preguntas, le cedo la palabra al doctor Jan para hacer un cierre y nuevamente le agradezco a la doctora Sheila Velázquez, la doctora Natalia Gómez, el doctor Wildo Pino por su predisposición para esta charla muy interesante, muy formadora, también a Marcela que nos apoyó y a través de ella agradecer a la gente de Kinfa por ayudarnos siempre con estas actividades académicas que estamos haciendo. Y bueno, también saludar a la jefa de departamento de pediatría, la doctora Cristina Gessi. Ya te cedo la palabra. No, vos ya dijiste todo. No, simplemente quiero felicitarle a Sheila por la exposición. Realmente sí, me pareció muy bien encarado el tema y fue muy didáctico la forma de presentar, didáctica la forma de presentar. Y bueno, doctora Natalia y doctor Wildo, quiero agradecerles a ustedes la buena predisposición, ¿verdad? Desde el primer momento dejaron cosas aparte para estar una hora y algo con nosotros y realmente los aportes que ustedes hicieron hoy fueron súper importantes, ¿verdad? Podríamos seguir hablando y sería súper interesante, ¿verdad? Y les comprometo a ambos, ya que el doctor Pino fue a alojarse a la casa de su jefa, les comprometo a ambos para estar presentes otra vez como panelistas en algún otro tema referente a trauma que hagamos. El doctor Pino puede ok, muchísimas gracias. Y quiero agradecer también a Patricia y a Marcela de Kinfa
que nos están ayudando con el soporte técnico de estas charlas. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer también a la doctora Cristina Gessi, jefa del Departamento de Pediatría, por su muy buena predisposición desde el primer momento con este tipo de actividades. Y quiero invitarles al martes que viene a las 8 de la noche otra vez. Vamos a estar hablando de nutrición en el paciente internado, nutrición enteral y parenteral del paciente internado en sala y internado en terapia intensiva. Un tema muy importante, ahí va a estar a cargo la doctora Luján Peralta, así que están todos invitados y esperamos tener la presencia de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Sheila, Wildon, Natalia y Guido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas.